Buenas tardes, mi nombre es Adriana Albrecht y estoy presentando el Laboratorio 2 de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo para el Grupo 55. Mi grupo está conformado por mi persona, David Astulle y Bradley Churano. Ahora pasaré a presentar los objetivos del experimento. Primeramente, medir el campo magnético producido por las bobinas de Helmholtz. Además, estimar el número de vueltas en las bobinas haciendo uso de la ley de Biot-Savart, comparar los resultados experimentales con los teóricos y obtener el porcentaje de error respectivo. Realizar múltiples experimentos de inducción electromagnética comprobando cualitativamente la ley de Faraday, analizar e interpretar el principio de inducción electromagnética mediante la realización de los experimentos, estimar el tiempo real de prendido y apagado de la fuente utilizando la ley de Faraday. Ahora, voy a explicarles un poquito el procedimiento experimental. Primeramente, medimos el radio interno, el radio externo y el ancho de las bobinas. Usando el selector de rango del sensor de campo magnético, verificamos que se encuentra en 6.4 militesla. Luego conectamos el sensor del campo magnético a la interfaz LabQuest. Configuramos el programa 100 muestras por segundo por 6 segundos. Además, conectamos una de las bobinas a la fuente DC. Prendemos la fuente y configuramos la corriente hasta obtener una corriente estable de I1. Colocamos el sensor de campo en el centro de la bobina e inicia la toma de datos, todo esto por 6 segundos. Luego, verificamos que, que el campo medido sea positivo y de no serlo, invertimos el sensor. Esta es una foto referencial. Luego, medimos el campo magnético en el centro de la bobina con la fuente apagada. Utilizamos la opción de estadísticas para determinar el campo magnético promedio con la fuente apagada. Este valor será el offset del sensor y deberá ser restado a los campos medidos para determinar el campo neto producido por la corriente. Repitemos las mediciones del campo magnético con las corrientes I2 y 3. Luego, conectamos las dos bobinas en serie, ambas con la misma polaridad. Colocamos las bobinas a una distancia de una de otra. Usamos la regla ubicada en la base de las bobinas como referencia. Luego configuramos la fuente de una corriente I3 y medimos el campo magnético a una distancia D del centro de la bobina fija por 6 segundos. El sensor debe ubicarse en posición perpendicular a las bobinas. Apagamos la fuente y desconectamos las bobinas. Vamos a trabajar con la corriente I1, I2 y 3, la distancia D y la distancia D pequeña. Ahí se pueden encontrar los valores de las corrientes y los valores de la distancia. Ahora, estos fueron los datos obtenidos en el promedio del offset del campo magnético, que sería 0.2547. El promedio del campo magnético 1 con respecto a la corriente I1, el promedio del campo magnético 2 con respecto a la corriente I2, el promedio del campo 3 con respecto a la corriente I3 y el promedio de las dos bobinas en serie. También medimos el diámetro interno y externo con un vernier digital. Ahora, vamos a pasar a explicar el cuestionario del experimento 1, que sería la parte cuantitativa. Utilizando las tres mediciones realizadas de campo magnético para la bobina fija, vamos a estimar el valor del número de vueltas de la bobina. Primero, vamos a calcular el promedio del radio. Para esto, eh, medimos el radio interno de la bobina, que sería 113.52, y el radio externo de la bobina, 137.53. Luego sacamos un promedio y nos dan dos números, 68.765 y 56.76. Luego sumamos estos dos números y nos da el promedio del radio. Los pasamos a metros también para utilizarlo en ciertos cálculos más adelante. Ahora, para resolver esta pregunta, vamos a utilizar las fórmulas de Biot-Savart y para calcular el número de vueltas también. Ahora, vamos a calcular primero el número de vueltas para esta pregunta con respecto al campo magnético 1 de la corriente I1. Reemplazamos los valores y nos da 101.267 número de vueltas. Hacemos lo mismo con las demás mediciones y también calculamos el B1 menos el B inicial, que sería el valor del campo magnético offset. Y todo esto nos va a dar 1.41930 por 10 a la menos 3 Tesla. ¿Ya? Eso es muy importante porque este valor lo vamos a reemplazar en la ecuación del número de vueltas. Y vamos a hacer lo mismo con cada uno de los valores con respecto a la corriente del campo magnético 2, la corriente I2, volvemos a hacer la misma resta, luego este valor lo reemplazamos en la ecuación y reemplazamos los demás valores correspondientes, I2, la corriente I2, B2, etc. Y de misma forma vamos a hacer con la corriente B3 y 3, con la corriente I3 y el campo magnético 3. Luego que tenemos estos tres valores, vamos a reemplazar en la ecuación todos estos valores, los vamos a sumar y vamos a sacar un promedio entre las tres y nos va a dar el número de vueltas, el promedio del número de vueltas. Este valor es muy importante porque lo vamos a utilizar para reemplazar en la ecuación de la ley de Biot-Savart. Ahora, utilizando el valor del ítem previo, del número de vueltas, vamos a determinar el valor teórico del campo magnético a una distancia D de la bobina fija. Vamos a comparar este resultado con el valor medido y hallar el porcentaje de error experimental respecto al valor teórico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, para obtener el valor teórico y reemplazarlo en la ecuación del error experimental, tenemos que hallar B1 y B2. Para poder tener esta suma, vamos a hallar B1 y B2 con la ecuación de Biot-Savart. Luego, vamos a utilizar el valor del número de vueltas, el promedio del número de vueltas hallado previamente, con respecto a la corriente I3, 2.8 amperios. Luego vamos a utilizar el radio convertido a metros y vamos a utilizar la distancia de 6 centímetros convertido a metros. Hallamos, reemplazamos en la ecuación y hallamos el valor 1.08462 militesla.
Realizamos lo mismo, el mismo procedimiento para hallar B2, con la misma corriente, con el mismo radio, pero la distancia la vamos a restar y vamos a restar 10 menos 6. Nos va a dar 4 y lo vamos a convertir a metros 0,04 y esto lo vamos a reemplazar aquí en la ecuación, en la misma ecuación de la ley de Biot-Savart. Luego nos va a dar un resultado, el cual es 2,80691. Ese es el resultado. Luego, una vez que tenemos estos dos resultados, los vamos a sumar B1 y B2, y esto va a ser nuestro valor teórico, lo cual nos da un valor de 2,807 militesla. Luego tenemos el valor experimental, que es 3,332, que este valor ya lo habíamos medido. Entonces, para sacar el porcentaje del error, tenemos el valor teórico menos el error, menos el valor experimental entre el valor teórico del campo por 100. Y esto nos da un valor de 18,70324% de error. Ahora, voy a pasar a explicar las observaciones del experimento 1. ¿Qué fuentes de error experimental ¿Qué fuentes de error experimental hubo durante los experimentos? A ver, en la primera experiencia evidenciamos que uno de los cables estaba oxidado, por lo que era muy difícil que la corriente se pudiera transmitir correctamente. Y el valor de la gráfica no era un valor usual o normal, así que tuvimos que cambiar de cable. No haber colocado el sensor de campo en el medio con mucha precisión también fue algo que nos jugó un poco en la exactitud de las mediciones. Y también este, no nos podía dar como que correctamente de acuerdo a las indicaciones, por lo que estaba algo aproximado. También el valor del sensor del campo. Así que por esa parte fue las dificultades respecto al experimento. Si pudieran regresar al laboratorio que harían de manera distinta, yo recomendaría utilizar un soporte móvil para el sensor del campo, porque manipular con la mano el sensor era una opción un poco, no muy exacta, no muy precisa. Entonces es mejor optar por un soporte móvil debido a la mejora en la precisión de la medición del campo magnético del sensor en el centro de la bobina. La siguiente pregunta, Ya, listo. la siguiente pregunta nos pide explicar los otros métodos utilizados y comparar los resultados obtenidos en la experiencia 2, especificando cuál fue el que obtuvo mayor FEM. Bueno, en este caso realizamos los dos métodos adicionales, los cuales eran uno de meter y sacar un imán dentro de la bobina y el otro girar uno cerca de la bobina, como lo podemos ver en los videos a continuación. Ahora, como queremos hallar cuál tiene mayor FEM de estos dos métodos, usaremos la fórmula de la intensidad es igual a la FEM inducida sobre la resistencia. Esto luego pasaríamos a transformar la FEM es igual a la intensidad inducida por la resistencia. En este caso, la resistencia, como sabemos, es constante para las tres porque se usa el mismo método. Por tanto, simplemente tendríamos que hallar cuál tiene mayor intensidad de las tres. En este caso, según vemos, la mayor intensidad de corriente del pico, mejor dicho, la intensidad de corriente que obtiene el experimento 2 y 3, en el caso del 2, como lo podemos ver, es de 0,02930 y para el experimento 3 es de 0,05302. De esto, vemos que el experimento 3 es el que tiene un pico más alto de FEM inducida. En este caso, la razón, podríamos decir, que se debe principalmente a la facilidad que se tiene al girar el imán. Nosotros cuando hacíamos el experimento notábamos que la corriente inducida dependía más bien de qué tan rápido se giraba el imán, pues entre uno más rápido se movía, la corriente que inducía era mayor. Por tanto, podemos ver que en la imagen del experimento 3, entre más va acercándose al final y pierde menos velocidad y por tanto tiene menos intensidad de corriente. Esto no pasa con el método número 2, pues tendríamos que tener una gran velocidad al momento de meter y sacar el imán, cosa que no tenemos, pues, como lo hace una persona, puede sufrir por el cansancio o por alguna otra variable. Para el segundo experimento se nos pide utilizar la ley de Faraday y los datos que recopilamos para determinar el tiempo de prendido y el tiempo de apagado. Para este caso asumimos que durante estos intervalos el voltaje de la fuente varía linealmente. Como podemos ver en la imagen, lo primero que hallamos es la diferencial de intensidad sobre la diferencial de tiempo. Esto lo hacemos mediante la fórmula de la FEM inducida, la cual es negativo el número de espiras por la diferencial del flujo sobre la diferencial del tiempo. A partir de él llegamos a la fórmula de que la intensidad inducida por la resistencia inducida es igual a negativo el número de espiras por el área por K por la diferencia de intensidad sobre la diferencia del tiempo. Esto con nuestra resolución sabemos que esta diferencia de intensidad sobre tiempo es 0,29537. A partir de este hallamos la pendiente de la gráfica voltaje versus tiempo, por lo que la diferencial del voltaje sobre el tiempo, como lo podemos ver en la imagen, es 0,17724. Finalmente queremos hallar el tiempo de sentido apagado. Esto tenemos 0,2954, que es lo que hallamos previamente. Sería igual a la intensidad final menos la inicial sobre por lo que queremos hallar, que es el tiempo de sentido apagado. Y tendríamos como respuesta que es 9,4764 segundos. Bueno, ciertas fuentes de errores pudieron haber existido para la segunda experiencia. En esta, por ejemplo, al meter y sacar el imán, este movimiento no fue realizado siempre con la fuerza y velocidad en cada una de las repeticiones. Por tanto, los valores tomados varían mucho cada una de ellas. Lo mismo puede pasar con el imán al girarlo, puesto que la fuerza con la que se gira un inicio no es constante, debido a que nosotros al hacer el experimento simplemente lo giramos una vez y dejamos que este ya corra por su cuenta un ciclo. Como segundo punto, también tenemos que tomar en cuenta que otros campos cercanos influyen en este. Uno de ellos es el campo del ambiente, pues interfiere con el campo final medido. Mi nombre es Raleigh Chicanel, que voy a continuar con el cuestionario específico, donde nos pide estimar la rapidez máxima del imán para al menos un caso, utilizando las mediciones de realidad de corriente inducida. Como primer paso, definimos la ecuación con la cual vamos a trabajar, la cual va a ser la ley de Faraday para una bobina de en espiras, donde nos dice que la FEM inducida es igual al menos el número de espiras por la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, donde el flujo magnético es igual al campo magnético por el área por medio del ángulo, donde el campo magnético y el área se mantienen constantes debido a que el imán va a girar en su propio eje. Por lo tanto, el ángulo sería variable. Procedemos a derivar y nos estaría quedando de esta manera. Luego reemplazamos en la fórmula
estaríamos consiguiendo una primera ecuación, la cual va a ser igual a la inducida es igual al número de espiras por el campo magnético, por el área, por el seno del ángulo, por la velocidad angular. La velocidad angular, sabemos que la derivada del ángulo con respecto al tiempo nos da velocidad angular. Entonces, esta sería nuestra primera ecuación. Como segundo paso, usamos la ley de Ohm para la Fm inducida, donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, donde la Fm inducida es igual a la corriente inducida por la resistencia. Por lo tanto, reemplazamos la ecuación 1 en esta expresión y nos estaría quedando de la siguiente manera. Y además, como nosotros estamos buscando la velocidad angular, entonces despejamos la rapidez o velocidad angular y nos estaría quedando como la corriente inducida por la resistencia sobre el número de vueltas de la esfera por el campo magnético por el área por el seno del ángulo, donde el seno del ángulo va a ser máximo, por lo tanto sería 1. Entonces nos estaría quedando que la velocidad angular es igual a esta expresión, la cual la vamos a llamar nuestra ecuación 2. Finalmente usamos la ecuación 2 para poder calcular la rapidez angular teniendo en cuenta los siguientes datos. Tenemos la corriente inducida, el número de vueltas de la esfera, la resistencia, el área y el campo magnético, las cuales han sido halladas anteriormente en los experimentos anteriores. Por lo tanto, reemplazamos a nuestra ecuación 2 y nos estaría quedando de esta manera y finalmente operando nos estaría quedando que la velocidad angular es igual a 0.10789 radianes por segundo. Conclusiones. En el primer experimento, la ley de Biot-Savart indica el campo magnético creado por la corriente eléctrica. Dicha ley establece que la fuerza electromotriz depende de la rapidez con la que varía el flujo magnético, en el cual se demostró al poder medir 102.454 número de vueltas con respecto al. En el segundo experimento de inducción electromagnética se pudo comprobar la ley de inducción electromagnética de Faraday, la cual establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Eso sería todo por nuestro grupo y muchas gracias.